Bienvenida. Hoy nos metemos de lleno en un tema fascinante, la hermenéutica jurídica. Tenemos aquí extractos de un texto académico, nuestra fuente principal, que se pregunta qué significa realmente eso de interpretar la ley. ¿Es solo seguir instrucciones o hay, algo más complejo detrás? Exacto. La idea hoy es entender qué es la hermenéutica, por qué es tan importante en derecho y cómo los problemas del lenguaje, de cómo vemos las cosas, complican todo esto de aplicar normas. Vamos a desgranarlo. Perfecto. Vamos a hacer un recorrido desde las raíces, fíjate, en la mitología griega, hasta los líos prácticos de un juez hoy. Y veremos que interpretar es mucho más que leer, desde luego. Es una tarea activa. Vale, pues empecemos por el principio, si te parece. Si buscas hermenéutica en la RAE, te dice arte de interpretar textos o teoría de la interpretación. Pero por lo que entiendo del texto, son lo mismo, hermenéutica e interpretación. No exactamente, aunque van de la mano, claro. La hermenéutica, como dice el texto, es más la disciplina, la teoría, incluso el arte, que piensa sobre la interpretación. Y el origen, lo que comentabas de Hermes, el mensajero de los dioses griegos, es muy gráfico. Su trabajo no era solo llevar un paquete, ¿eh? Era recibir un mensaje divino, a veces ambiguo, entenderlo bien y luego, clave, transmitirlo fielmente a los humanos. Ahí están las ideas: atención, comprensión profunda, fidelidad al cruzar una brecha. Antes, entre dioses y mortales. Hoy, pues entre la ley y el ciudadano o el juez. Ese cruzar la brecha sigue siendo central. Vaya conexión. O sea que interpretar leyes tiene que ver con ser un buen mensajero. Le da otra dimensión, ¿eh? No es solo descifrar, es tender un puente. ¿Y cómo evoluciona esta idea? Pues el texto nos recuerda que ya Platón usaba hermenebeiten como expresar, enunciar. Aristóteles metió la lógica, herramientas que aún usamos. Pero aquí surge una pregunta muy de la hermenéutica misma. ¿Podemos nosotros hoy entender del todo un concepto griego antiguo, que pasó por el latín, por nuestras lenguas, o son ideas eternas que solo se traducen? La hermenéutica dice que, incluso para entender el pasado, hace falta interpretar, ser conscientes de esa distancia. Ya, no es solo buscar en el diccionario, claro. Exacto. Es una reflexión fuerte sobre cómo conocemos la historia. Y el texto principal también distingue, ¿verdad?, entre una hermenéutica más antigua, como técnica, y una moderna, más filosófica. Sí, así es. Vale, pues centrémonos en lo jurídico. ¿Qué tiene de especial la hermenéutica jurídica? ¿Es solo aplicar la teoría general al derecho o tiene sus propias reglas? Tiene sus cosas, y muy importantes. El texto cita el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico. La define como la disciplina que estudia métodos y conceptos para interpretar textos jurídicos. Pero ojo, no en el vacío. Tiene que tener en cuenta lo propio del derecho, los principios como la igualdad, la justicia, las reglas concretas, cómo se organiza, la dogmática. Y aquí hay un punto clave que subraya el texto. Aunque a veces se usen como si fueran lo mismo, la hermenéutica jurídica va más allá de la interpretación jurídica de cada día. Se conecta con algo más hondo, la epistemología jurídica. O sea, se pregunta cómo podemos saber qué es verdad o correcto en derecho, cómo llegamos a conocer una norma, un hecho jurídico, de forma fiable, si es que podemos. No es solo interpretar, es preguntarse cómo sabemos lo que sabemos en el mundo legal. Entendido. O sea, no es solo técnica para abogados, toca la raíz de cómo funciona el conocimiento en lo legal. Pero tampoco es pura teoría, ¿no? El texto dice que tiene una parte muy práctica. Sin duda. Autores como Pulido, que se menciona, la ligan a esa búsqueda de la verdad jurídica. Pero se aplica todo el tiempo. Por ejemplo, la Corte Constitucional colombiana, en una sentencia importante de 2006, la conecta directamente con entender y usar el lenguaje para encontrar soluciones concretas a problemas reales. Teoría y práctica, juntas. Vale, entonces, resumiendo un poco, la hermenéutica jurídica va de cómo interpretar leyes, pero también de cómo conocemos en derecho, la epistemología, y tiene aplicación directa en casos. No es solo buscar la respuesta, sino entender cómo llegamos a una respuesta justificada. Exacto. Esa es una buena forma de verlo. Comprender el proceso de dar significado en un contexto de normas. Y aquí es donde la fuente nos lleva un poco fuera de lo legal para enseñarnos algo básico. Nos desafía a pensar en nuestra propia percepción con ejemplos visuales. Menciona las figuras de Rubin, ¿sabes?
las ilusiones ópticas, la copa o las dos caras. Y la pareidolia, eso de ver caras en las nubes o formas raras en manchas. Es fascinante, porque nos dice que nuestros propios ojos, nuestra percepción, nos puede estar engañando, o mejor dicho, está interpretando activamente. Ajá. Y no son solo trucos o anécdotas, ¿eh? Tienen base neurocientífica. El texto cita a Iñaz, un neurocientífico importante. Él explicó ya hace tiempo cómo nuestro cerebro no es un receptor pasivo de datos. Al revés, está todo el rato prediciendo y ajustando la información que le llega, según experiencias pasadas. No vemos la realidad en bruto, nuestro cerebro la construye. Es una interpretación constante, a nivel neuronal. Y la conexión con el derecho es inmediata. Brutal, totalmente. Piensa en algo como el testimonio de un testigo en un juicio. Lo que dice la neurociencia, siguiendo a Iñaz, es que ese testimonio nunca es una grabación pura, objetiva. Siempre es una reconstrucción, influida por la memoria, las expectativas, el estrés, y eso tiene unas implicaciones enormes para valorar la prueba. Si nuestra percepción ya es una construcción, ¿cómo afecta eso a cómo un juez ve las pruebas o define los hechos de un caso? El problema de la interpretación empieza mucho antes de leer la ley. Empieza en cómo percibimos los hechos. Dirá, y si a esa percepción, que ya vemos que no es perfecta, le sumamos que el derecho se expresa con lenguaje, como dice el texto, pues los problemas se multiplican. Efectivamente, el lenguaje añade sus propias capas de lío. El texto pone ejemplos muy claros. Primero, lo obvio. Necesitas compartir el código. Si no sabes alemán, el artículo 3 de su ley fundamental sobre igualdad, pues son garabatos. El acceso al significado exige compartir la lengua. Vale, primer obstáculo. Pero incluso si hablamos el mismo idioma, Aparece la ambigüedad. El texto da un ejemplo histórico potentísimo. La Declaración Francesa de 1789. El famoso artículo 1. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. La palabra clave, hombres. Solo varones, como se entendió entonces. O toda la especie humana. Olympe de Gouges, como nos recuerda la fuente, lo vio claro. Esa interpretación dejaba fuera a las mujeres, y por eso sintió que tenía que escribir su propia Declaración de Derechos de la Mujer. Esto demuestra que las palabras no tienen un significado fijo, eterno. Depende del contexto, de las luchas sociales. Y esa tensión sobre qué significa igualdad sigue muy viva, ¿eh? El texto pone un ejemplo más cercano. La Constitución colombiana del 91. Su artículo 13 no habla solo de igualdad formal. Exige al Estado promover condiciones para que sea real y efectiva, y proteger a grupos discriminados. Y mencionó una sentencia posterior muy ilustrativa, que analiza una ley antigua que restringía trabajos a mujeres. La Corte la declara inválida precisamente porque se basa en estereotipos y choca con esa idea más profunda de igualdad y dignidad de la Constitución. Ese caso es perfecto para ver algo clave. Interpretar una norma, como ese artículo 13, nunca es aislarla. Hay que conectarla con todo el sistema, otras normas, dignidad, trabajo, principios generales, valores sociales. Es una interpretación sistémica, contextual. Como un puzzle, no entiendes una pieza sola. Además, el texto recuerda que el lenguaje jurídico no es solo lo escrito en las leyes. Un semáforo en rojo es una orden jurídica visual. Una orden de un policía es derecho hablado. Y por otro lado, a veces el derecho coge palabras normales y les da un significado propio, técnico, distinto. Exacto. El texto juega con ejemplos de memes, pero va a lo importante. El derecho puede definir sus propios términos. A veces la propia ley lo hace. Es la interpretación auténtica o definición legal. El ejemplo que da es muy bueno. El Código de Trabajo colombiano define que es trabajo nocturno, de 9 p.m. a 6 a.m., y esa definición es crucial para pagar las horas extra, pero es una convención legal. Puede no coincidir con el sol real. ¿Y por qué es tan importante esto? Que el derecho cree sus propios significados. ¿Qué tiene de potente? Lo potente, y esto es una idea clave del texto, es que el lenguaje jurídico es performativo. No solo describe el mundo, tiene el poder de transformarlo, de decir cómo debe ser. Crea realidades jurídicas, derechos, obligaciones, si estás casado o soltero, que es delito. Y esas definiciones tienen consecuencias reales, tangibles, como calcular la nómina por trabajo nocturno. El lenguaje jurídico no solo habla del mundo, hace cosas en el mundo. Es una herramienta de poder. Entendido. Pero si tiene ese poder de definir la realidad,
¿No hay riesgo de que choque con el sentido común? ¿O con la percepción social? Desde luego. Ese es un debate eterno en derecho. ¿Hasta dónde deben las definiciones legales seguir al lenguaje común? ¿Y qué pasa si una definición legal, aunque correcta técnicamente, lleva resultados que parecen injustos? Ahí entra otra vez la interpretación, buscando armonizar la norma con principios más amplios de justicia, de equidad. Todo esto nos lleva al caso práctico que cierra el texto, que junta muchos de estos problemas. Oscuridad, lagunas, contradicciones. El caso que llama ¿Quién es niño? Imagina un programa del gobierno de apoyo a deportistas y dice que tienen preferencia para inscribirse los niños entre 5 y 12 años. Vale. Se presentan varios. Marcos, 13 años. Es menor de edad, pero no está en el rango 5-12. Pedro, 19. Leonardo, 55. Y María, que acaba de cumplir 18. Hay un solo cupo, hacen un sorteo y gana María. Pero Marcos reclama. Dice que él debería tener preferencia, porque aunque tenga 13, sigue siendo menor de edad, un niño en sentido amplio, y debería ir antes que María, que ya es mayor de edad. Claro, el meollo del asunto es, para este programa concreto, ¿qué significa niño legalmente? Y aquí el texto nos pone el conflicto delante, sin paños calientes. Presenta 3 normas colombianas, todas vigentes, que parecen dar definiciones distintas. Una, el Código Civil dice que niño es menor de 7 años. 2. El Código de Infancia y Adolescencia dice que niño o niña es de 0 a 12 años. Y 3, para aliarlo más, la Convención sobre los Derechos del Niño, un tratado internacional que es ley en Colombia, dice que niño es todo menor de 18 años, salvo que la mayoría de edad llegue antes por ley nacional. Menudo lío. 3 definiciones oficiales distintas para la misma palabra, dentro del mismo sistema legal. El funcionario o el juez que tenga que decidir sobre Marcos se enfrenta a preguntas gordas, como dice el texto. ¿Son contradictorias de verdad o solo lo parecen? ¿Se pueden armonizar? Si chocan, ¿cuál aplicamos? ¿Hay una jerarquía clara? ¿Pesa más la norma internacional? ¿El código de infancia, por ser más específico? ¿O la norma del programa que dice entre 5 y 12? ¿Hay una sola respuesta correcta? Ahí esperando a que la descubramos. Esas son las preguntas del millón en la práctica de la hermenéutica. Y la respuesta corta es que no hay varitas mágicas. Como sugiere el texto, la historia del derecho ha visto enfoques muy diferentes. Estuvo la escuela exegética, después de Napoleón, que creía que el código lo tenía todo previsto, y el juez solo aplicaba. La boca de la ley, decían. Pero eso no se sostiene. Los enfoques más modernos, lo que llaman el giro hermenéutico, aceptan que interpretar es inevitable, es complejo y que el intérprete tiene un papel no ilimitado, pero sí un papel en construir el significado. Hoy hay herramientas, criterios aceptados, jerarquía, especialidad, el criterio cronológico, interpretar conforme a la Constitución, para intentar resolver estas antinomias, estas contradicciones. Pero son guías, no algoritmos. Al final piden ponderar, argumentar, justificar. La decisión sobre Marcos no saldrá de una fórmula matemática, desde luego. Entonces, si vamos recogiendo los hilos, ¿qué nos llevamos? Queda claro que interpretar la ley es mucho más complejo. Tiene muchos más matices de lo que parece. No es aplicar una fórmula. Es lidiar con la ambigüedad del lenguaje, entender contextos, ponderar principios, valores que a veces chocan. Y fundamental, ser conscientes de cómo nuestra propia forma de ver el mundo, esas predicciones del cerebro, influyen. Justamente. La hermenéutica jurídica nos abre los ojos a esa complejidad, a lo difícil que es dar sentido y aplicar las normas que creamos para convivir. Nos recuerda que el derecho no es un manual cerrado y perfecto. Es un sistema vivo, en diálogo constante con la realidad, y aplicarlo exige reflexión crítica, situada, y siempre dispuesta a revisarse. Interpretar es, en el fondo, comprender, y comprender es una tarea muy humana, con todo lo que implica, potencialidad y también falibilidad. Y para cerrar, quizás una reflexión que sale de todo esto y nos toca más allá de lo jurídico. Si descifrar el lenguaje legal, que intenta ser preciso, ya depende tanto del contexto, la historia, los valores, la subjetividad. ¿Qué nos dice eso sobre cómo nos enfrentamos a otros textos importantes? Textos religiosos, filosóficos, literarios, o incluso la avalancha diaria de noticias, opiniones, mensajes. ¿Somos conscientes de los filtros, de los marcos que aplicamos casi sin darnos cuenta cada vez que intentamos entender algo? Ahí queda la pregunta. Algo en lo que seguir pensando.